Los cambios climáticos acelerados y el calentamiento global están provocando el descongelamiento de vastas áreas congeladas del planeta. El derretimiento cada vez más rápido de los glaciares alrededor del mundo y de las enormes capas de hielo en los polos ártico y antártico pone en riesgo la estabilidad del planeta y de sus ecosistemas. Por otro lado, este fenómeno también ha revelado secretos históricos fascinantes e inesperados. Investigadores, arqueólogos e incluso personas comunes han encontrado descubrimientos sorprendentes preservados en el hielo, que alberga un verdadero tesoro escondido en varias partes del mundo. Solo la enorme capa de hielo de la Antártida, por ejemplo, cubre un área de aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados y guarda alrededor de 26.5 millones de kilómetros cúbicos de hielo. Dentro de esta capa congelada, hay registros de antiguos asentamientos humanos e incluso microorganismos extremadamente resistentes que sobreviven en el permafrost. ¿Sabías que alrededor del 61% del agua dulce del planeta está concentrada en el hielo de la Antártida? Impresionante, ¿verdad? El deshielo de capas prehistóricas ha contribuido significativamente a ampliar nuestro conocimiento, sacando a la luz criaturas exóticas, eventos históricos trágicos, microorganismos desconocidos e incluso misterios que desafían a las mentes más brillantes de la actualidad. Desde artefactos invaluables hasta virus misteriosos y seres humanos congelados en el tiempo, en las últimas décadas se han realizado descubrimientos extraordinarios en las regiones más frías de la Tierra. Y hoy exploraremos estas increíbles revelaciones, algunas tan intrigantes que resultan aterradoras. No te pierdas ningún detalle. Pero antes de comenzar, deja tu like y suscríbete al canal. 1. Mamut lanudo momificado. Los fanáticos de la era del hielo conocen bien al mamut lanudo, un enorme mamífero antiguo que recorría nuestro planeta hace miles de años. Los restos perfectamente conservados de un mamut lanudo momificado fueron descubiertos por un cazador de renos llamado Yuri Kudi y sus hijos en la península rusa congelada, a orillas del río Uribey. El cazador quería hacer lo correcto y entregar el ejemplar al museo local, pero su primo se volvió codicioso y lo vendió a escondidas. Afortunadamente, los científicos lograron localizar a la persona que compró el mamífero momificado y recuperaron los restos que, sorprendentemente, aún estaban en buen estado de conservación. Los investigadores concluyeron que este bebé mamut ha estado congelado durante aproximadamente 40.000 años. Lo llamaron Lyuba, que significa amor en ruso. Su cuerpo fue sometido a pruebas y análisis rigurosos, ya que los científicos querían descubrir todo lo posible sobre él. Tenía entre 1 y 2 meses de edad cuando murió, probablemente por asfixia en el lodo del río. La tomografía computarizada reveló que había cantidades significativas de lodo en su trompa, boca y tráquea. También tenía una protuberancia de grasa intacta que, según los científicos, ayudó a regular la temperatura de su cuerpo. La endoscopia corporal y las muestras obtenidas de sus órganos revelaron que había consumido leche materna, y los especialistas creen que el mamut terminó siendo encontrado en ese lugar debido al movimiento del agua y del hielo del río, después de que su cuerpo emergiera del permafrost. Es posible que el verdadero sitio donde estuvo congelado durante 40.000 años nunca sea descubierto. 2. Otzi, el hombre de hielo. Otzi es considerada la momia más famosa de Europa y con razón, ya que sus restos fueron descubiertos por unos excursionistas alemanes muy afortunados. Encontraron su cuerpo en la orilla de un lago en los Alpes Orientales, el 20 de septiembre de 1991. Estaba acostado boca abajo en el hielo, probablemente esperando que alguien lo viera. Tras los primeros análisis, los científicos explicaron que el cuerpo tenía al menos 5.000 años de antigüedad. Estudios detallados revelaron que Otzi tenía entre 25 y 35 años cuando murió. Anteriormente, los expertos pensaban que Otzi había sido víctima de las duras condiciones ambientales y que había muerto por exposición, pero más tarde se dieron cuenta de que la realidad era muy diferente. Según los científicos, el análisis de rayos X de sus huesos reveló que tenía una punta de flecha incrustada en el hombro izquierdo y que la pérdida de sangre por esta lesión probablemente fue la causa de su muerte. Los científicos también creen que Otzi no era un hombre particularmente saludable y, al estudiar su cuerpo, encontraron evidencia de que padecía artritis e infestación parasitaria. El cuerpo de Otzi y sus pertenencias son descubrimientos extremadamente importantes que revelan mucho sobre el estilo de vida neolítico.
Actualmente, el cuerpo y los objetos de Ötzi se conservan en una sala fría personalizada en el Museo de Arqueología del Tirol del Sur, en Italia. Y si quieres verlo de cerca, solo tienes que visitar el museo y admirar con tus propios ojos al extraño hombre que vivió hace 5000 años. 3. La chica del glaciar. Aunque parece un título dado a una niña, Glacier Girl es, en realidad, el nombre de un avión. La historia de este avión te ayudará a entender por qué recibió ese nombre. Glacier Girl es un avión de combate, un Lockheed P-38F de la época de la Segunda Guerra Mundial. En julio de 1942, el mal tiempo y la poca visibilidad obligaron a los cazas P-38 del Escuadrón de Combate a regresar a Groenlandia, en su camino hacia las Islas Británicas. Esto ocurrió durante la Operación Bolero. Tuvieron que hacer aterrizajes de emergencia en el campo de hielo debido a la situación. Los miembros de la tripulación finalmente fueron rescatados, pero el Glacier Girl, junto con otros 5 cazas y 2 bombarderos B-17 del escuadrón, tuvieron que ser abandonados. Estos aviones quedaron enterrados bajo 82 metros de nieve y hielo durante las décadas siguientes. Aproximadamente medio siglo después, en 1992, el avión reapareció en la superficie gracias a los miembros de la Sociedad de Expedición de Groenlandia, que pasaron años buscándolo. La aeronave fue transportada a Middlesboro, Kentucky, donde fue restaurada para que pudiera volar. Tras su reparación, voló nuevamente en octubre de 2002. El Glacier Girl ahora puede verse en espectáculos aéreos en Estados Unidos, mientras que los equipos de expedición planean recuperar también los aviones restantes. En julio de 2018, Ken Embride y Jim Salazar informaron haber encontrado otro P-38 en el glaciar. 4. Niños incas. Popularmente conocida como La Doncella, esta momia de una adolescente que murió hace casi 500 años fue descubierta por arqueólogos en 1999 en Argentina. El análisis del cuerpo reveló que no tuvo una muerte natural. En realidad, parece que fue víctima de un sacrificio ritual realizado en la cordillera de los Andes. Cuando se encontró su cuerpo, su cabeza estaba adornada con un tocado característico y vestía una túnica de aspecto tradicional. Además, no fue hallada sola. A su lado estaban otros 2 cuerpos momificados pertenecientes a niños. Según los expertos, la niña y los otros 2 niños fueron abandonados en la cima de una montaña para que sucumbieran al frío, como una ofrenda a los dioses. Los científicos también revelaron que fueron alimentados con licor de maíz, probablemente para dormirlos. También encontraron fragmentos de hojas de coca en su boca. Estas hojas eran masticadas por los incas para mitigar los efectos del mal de altura. Este hallazgo reveló valiosos detalles sobre el estilo de vida inca. El Museo Arqueológico de Alta Montaña, en Salta, Argentina, expuso a la doncella al público, mientras que las momias de los otros 2 niños fueron resguardadas para futuras investigaciones y análisis. 5. Semilla de 30 años. En 2007, un equipo de científicos rusos, húngaros y estadounidenses descubrió las semillas de una planta llamada Silene stenophila, cerca de las orillas del río Colima. Se trata de una planta con flores nativa de Siberia, y según los expertos, las semillas fueron enterradas por una ardilla de la era del hielo. Tanto las semillas maduras como las inmaduras fueron encontradas completamente envueltas en el hielo, a una profundidad de 38 metros bajo el permafrost. Estaban rodeadas por capas que incluían huesos de bisonte, mamut y rinoceronte lanudo. La datación por radiocarbono reveló que estas semillas tienen alrededor de 32.000 años. El equipo de científicos estaba estudiando las madrigueras de ardillas cuando encontró este revolucionario descubrimiento. El material vegetal viable obtenido a partir de estas semillas fue utilizado por un equipo de científicos de la Academia Rusa de Ciencias para germinar la planta. Querían analizarla y compararla con la stenofila moderna. Descubrieron que ambas son casi idénticas, pero las formas de las flores de las 2 plantas difieren un poco. Este increíble hallazgo llevó a los científicos a considerar que el permafrost podría ser un depósito de una antigua reserva genética, donde podrían encontrarse e incluso ver de regreso a muchas especies que ahora están extintas. 6. El virus más grande. El virus más grande conocido por la humanidad hasta ahora fue descubierto por un equipo de la Universidad de Aix-Marseille, liderado por Chantal Abergel y Jean-Michel Claverie. Lo encontraron en 2014 y desde entonces lo denominaron Picovirus sibericum.
Aunque, como cualquier otro virus, también es microscópico, los científicos declararon que es el virus más grande que la humanidad ha visto. Es aproximadamente un 50% más grande que el Pandora virus, que anteriormente era el virus más grande conocido por toda la humanidad. El pitovirus fue recuperado por primera vez de una muestra de núcleo de hielo de 30.000 años de antigüedad, obtenida del permafrost siberiano. Se dice que el virus estaba a menos de 30 metros de distancia de los sedimentos del Pleistoceno tardío. Los científicos quedaron sorprendidos al descubrir que el virus aún está activo, a pesar de haber estado enterrado bajo el permafrost durante aproximadamente 30.000 años. El virus fue expuesto a muestras de amebas recolectadas en las orillas de los ríos y pronto las amebas comenzaron a morir. Cuando los científicos examinaron estas muestras, descubrieron que el virus gigante había infectado los especímenes. No hay duda de que es un virus extremadamente resistente, ya que sobrevivió a las duras condiciones climáticas de su sepultura durante tanto tiempo, pero es un alivio saber que no infecta a los humanos. Sin embargo, los científicos están bastante preocupados, y con razón, porque otros microorganismos potencialmente peligrosos que aún no han sido descubiertos podrían llegar a la población humana con el deshielo. 7. Los restos de los miembros de la expedición de Franklin. La desafortunada expedición de Franklin es una historia trágica bastante conocida. Fue un fallido viaje británico de exploración del Ártico liderado por el capitán John Franklin. La expedición partió de Inglaterra en 1845 a bordo de dos barcos llamados HMS Erebus y HMS Terror, que debían navegar por el paso del noroeste en el Ártico canadiense. Sin embargo, la expedición sufrió un desastre y ambos barcos, con una tripulación total de 129 personas, quedaron atrapados en el hielo en el estrecho de Victoria. Después de permanecer atrapados en el hielo durante un año, los barcos fueron abandonados en abril de 1846. Para entonces, unas 2 docenas de oficiales ya habían muerto, incluido John Franklin. El resto de los hombres partió hacia el continente canadiense, liderados por el capitán James Fitzjames, pero desaparecieron sin dejar rastro, y se cree que murieron. Sin embargo, 3 miembros de la expedición, llamados John Torrington, William Brain y John Hartnell, murieron poco después de que los barcos partieran y sus cuerpos fueron enterrados en el hielo de una isla. Más de un siglo después, en 1984, sus cuerpos fueron exhumados por arqueólogos que esperaban reconstruir las causas de su muerte. Los cadáveres fueron preservados de manera extraordinaria, aunque su apariencia es impactante, con rostros hinchados, los ojos abiertos y la piel fría y severamente congelada. Investigaciones posteriores indicaron que el envenenamiento por plomo pudo haber sido un factor que contribuyó a su muerte. 8. Los restos de los soldados de la Primera Guerra Mundial. Las guerras generalmente dejan un rastro de tragedia y devastación a su paso, sin importar quién las gane. Una de esas historias trágicas es la de estos soldados que perdieron la vida en la Guerra Blanca. Fue un conflicto entre el Imperio Austrohúngaro y las fuerzas italianas por el control de un terreno montañoso en disputa. Durante este periodo, las temperaturas cayeron en picada y muchas compañías militares fueron simplemente exterminadas debido al mal tiempo y la nieve. Muchos soldados nunca fueron encontrados y nadie sabía si habían sobrevivido o simplemente habían muerto enterrados bajo la nieve. Unos 100 años después, los cuerpos momificados de unos 80 soldados que lucharon en esta guerra fueron desenterrados. Junto con los cuerpos, también se encontraron restos de equipo militar y numerosos artefactos de guerra en los Alpes congelados. Los últimos 2 cuerpos fueron encontrados en 2013. Durante esta Guerra Blanca, las tropas enfrentaron altitudes de hasta 3.600 metros, con temperaturas de hasta menos 30 grados Celsius. Según Marco Balbi, fundador y presidente de la Sociedad Histórica de la Guerra Blanca, solo 1/3 de los 150.000 hombres que lucharon en este conflicto murieron en batalla. El resto fue víctima de avalanchas, deslizamientos de tierra, congelación y otras enfermedades causadas por el frío extremo. Cuando la batalla terminó y las tropas restantes partieron, los rescatistas comenzaron a escalar estas áreas en busca de cualquier reliquia de guerra que hubiera quedado atrás, y aún hoy se siguen encontrando objetos y cuerpos momificados de aquellos soldados. 9. Calamar congelado. En el remoto Mar de Ross, en la Antártida, durante las estaciones en las que el sol nunca se pone, una tripulación de pescadores sacó del agua helada una criatura aterradora,
con tentáculos tan gruesos como mangueras de incendios y ojos tan grandes como platos de comida. Fue encontrado a 1609 metros bajo la superficie del agua. Este monstruoso calamar es una de las criaturas más indescriptibles que habitan en este mar. Medía casi lo mismo que un pequeño camión y pesaba aproximadamente 350 kilos. Aparentemente, el animal había estado congelado durante unos 8 meses cuando fue encontrado. Los científicos comenzaron a descongelarlo, pero no fue una tarea fácil. Tuvieron que usar una grúa para colocarlo en un tanque de agua. El calamar era una hembra, y cada uno de sus brazos medía más de 1 metro de largo. 2 de sus tentáculos podrían haber sido el doble de largos si no hubieran resultado dañados. El calamar colosal ha sido un tema popular en libros y películas de ciencia ficción, pero rara vez se ve en la realidad. No solo son enormes, sino también extremadamente resistentes y pueden sobrevivir alimentándose de un solo pez durante meses. Sus ojos miden alrededor de 25 centímetros de diámetro, lo que significa que este calamar monstruoso del mar tiene los ojos más grandes de todo el reino animal. 10. Huesos congelados del Himalaya. Posiblemente, el más aterrador de los secretos que el cambio climático ha revelado al mundo son los pozos de huesos del Himalaya. A una altitud de 5.029 metros en el Himalaya, en Trisul, se encuentra un lago llamado Rob Kund, un lago glaciar de gran altitud, ubicado en el estado indio de Uttarakhand. Rodeado de glaciares cubiertos de rocas y montañas nevadas, este popular destino de senderismo es famoso por los cientos de antiguos esqueletos humanos encontrados en sus orillas. Cuando la nieve se derrite, también se hacen visibles los restos en el fondo del lago, a 3 metros de profundidad. Al principio, las investigaciones llevaron a los especialistas a creer que estos restos pertenecían a un grupo de personas atrapadas en una legendaria tormenta de granizo en el siglo IX. Sin embargo, estudios posteriores revelaron que estos huesos pertenecían a 3 grupos diferentes de personas que murieron en distintos eventos. Estos esqueletos fueron vistos por primera vez en 1942 por un guardabosques llamado Hari Kishan Madhwai. En ese momento, el gobierno británico creyó que los huesos pertenecían a víctimas de una invasión de fuerzas japonesas ocultas. Junto a los esqueletos también se encontraron artefactos de madera, puntas de lanza de hierro, anillos y sandalias de cuero. Los turistas que visitan el lugar han adquirido la costumbre de llevarse huesos como recuerdo, pero las autoridades intentan impedirlo y preservar la zona como un sitio de ecoturismo. 11. La túnica vikinga. El rápido derretimiento de los glaciares ha sacado a la luz numerosos objetos de gran importancia arqueológica en las últimas décadas. Uno de estos objetos fue encontrado en el hielo de Noruega y, al principio, parecía un simple trozo de tela enrollado. Sin embargo, resultó ser una túnica sorprendentemente bien conservada del año 300 después de Cristo. También se encontraron puntas de flecha y otras herramientas de caza antiguas. La tela muestra signos importantes de desgaste, como remiendos cosidos. Por esta razón, los arqueólogos concluyeron que varias personas usaron esta túnica antes de que finalmente fuera abandonada. Es la prenda de vestir más antigua descubierta en Noruega y tiene aproximadamente 1700 años de antigüedad. Se la conoce como la túnica de Lendbrin y fue confeccionada con 2 piezas de lana tejidas juntas. La túnica no tiene botones ni cremalleras, ya que estaba diseñada para ser colocada por la cabeza y se usaba como un suéter. Cerca del sitio donde fue descubierta, los arqueólogos creen que la persona que la llevaba puesta estaba cazando renos. 12. Un cachorro de lobo. Neil Loveless era un minero que, en 2016, intentaba derribar una pared de permafrost con la ayuda de un cañón de agua. Esperaba encontrar algunas joyas preciosas o riquezas ocultas, pero quedó en shock cuando descubrió algo completamente inesperado: los restos momificados de un cachorro de lobo. Era verano cuando Neil encontró el cachorro congelado, por lo que su primer instinto fue colocarlo en un congelador y esperar la llegada de los paleontólogos para examinar el extraño hallazgo. Después de analizar los restos del cachorro, los investigadores concluyeron que era una hembra juvenil. Para su sorpresa, su cuerpo estaba completamente intacto, solo le faltaban los ojos. Según los análisis, el cachorro tiene aproximadamente 57.000 años. Se considera uno de los cuerpos de lobo más antiguos y completos jamás encontrados.
Este descubrimiento es extremadamente útil y, según los investigadores, el cuerpo momificado está ayudando a comprender cómo los lobos pudieron haber migrado a través de los continentes de Asia, América y Europa. 13. El libro de un cirujano. Créelo o no, un antiguo libro, probablemente de una de las últimas expediciones de Robert Scott en la Antártida, fue encontrado congelado en el hielo. El libro fue descubierto en 2013, fuera de la base de Scott en Tierra Nova. El libro perteneció originalmente a George Levick, un cirujano y fotógrafo que acompañó a Scott en sus expediciones a la Antártida entre 1910 y 1913. El propio Scott fue un explorador británico que alcanzó la fama durante la era heroica de la exploración antártica. Sin embargo, no tuvo mucha suerte, ya que, durante su regreso al continente en marzo de 1912, murió junto con todos sus compañeros. Este cuaderno contiene un cartel fotográfico de bienvenida de 1910 y el nombre de George se puede ver escrito en las primeras páginas. Sus anotaciones a lápiz detallan las fechas, los temas y los detalles de la exposición de fotografías que tomó en 1911 en el Cabo Adare. 100 años de daños causados por el agua y el clima helado disolvieron la encuadernación del libro, pero las páginas fueron separadas y digitalizadas antes de que comenzara el proceso de restauración. Tras su reconstrucción, el cuaderno fue devuelto a la Antártida y ahora es uno de los 11.500 artefactos del Cabo Evans. 14. La zona muerta. No es un secreto que el hielo puede preservar la vida durante millones de años. Pero, ¿existe algún lugar congelado donde no haya vida en absoluto? Pues sí, y se encuentra en la Antártida. Los expertos no logran explicar lo que ahora llaman la zona muerta. Un equipo de investigadores, en una expedición a la Antártida, encontró una región del continente helado, completamente vacía de vida. Podría considerarse el lugar más desprovisto de vida en todo el planeta, ya que ni siquiera los microbios existen allí, y los microbios pueden sobrevivir en casi cualquier parte. Los nematodos, un tipo de microbio presente en todos los entornos, no existen en las montañas transantárticas. Los investigadores no lograron encontrar ni una sola partícula de ADN microbiano. Pensaron que se trataba de un error y realizaron múltiples pruebas, pero los resultados fueron los mismos. Es como si la vida nunca hubiera llegado allí. Quizás se deba a las temperaturas extremadamente bajas, pero nadie puede asegurarlo, ya que no hay señales de vida en este terreno que tiene millones de años de antigüedad. 15. Una extensa cordillera. En el este de la Antártida, esta cordillera glaciar se llama Cordillera Gamburtsev. Se encuentra bajo la cúpula alta cerca del Polo Sur A, cerca del Polo de Inaccesibilidad. La cordillera fue descubierta en 1958 por la tercera expedición antártica soviética y, por esta razón, recibió el nombre del geofísico soviético Grigori Gamburtsev. Esta cordillera de 1.200 kilómetros de longitud tiene aproximadamente 2.700 metros de altura, pero casi 600 metros de hielo y nieve la cubren por completo. Tiene aproximadamente el mismo tamaño que los Alpes europeos, y hay muy pocos datos sobre su formación. Sin embargo, según los expertos, sus principales características sugieren que se formó hace unos 34 millones de años. Los modelos actuales sugieren que la capa de hielo de la Antártida Oriental se formó cuando los glaciares descendieron por la cordillera Gamburtsev hacia el final del período Eoceno. Aún hoy, no es posible ver estas montañas, ya que siguen enterradas bajo una gruesa capa de hielo. Es un descubrimiento fascinante que nos hace preguntarnos si estas montañas alguna vez estuvieron por encima del hielo y si hubo vida allí en algún momento. ¿Crees que la cordillera Gamburtsev estuvo llena de vida vegetal y animal alguna vez? Cuéntanos en los comentarios.